Cuando intento pensar estos 10 años, siento un vértigo. Trato de imaginarme la noche del 24 de mayo del 2003 si hubiera tenido alguna idea de lo que estaba por suceder en nuestro país. Y confieso que no imaginaba, no pensaba que todo aquello que ha recorrido esta década estaba en el interior de nuestras ilusiones, al menos no de las mías. Sin dudas que quedan muchas cosas por hacer, deudas impagas, pero hay algo decisivo, central y que a lo largo de la letra inesperada no hemos dejado de mostrarlo insistentemente. La apertura de una sociedad que vuelve a soñarse, a pensarse, a discutirse, incluso hacia adelante, pero que también es capaz de reparar el pasado y que produce en ese sentido una doble reparación del pasado a través de la justicia, de la memoria, de la verdad y del futuro porque le devuelve a nuestro país la posibilidad de tener proyecto, de tener orientación, de tener un horizonte. Cuando nos hemos detenido en la economía, en la cultura, en la educación, en los derechos sociales y civiles, cuando hemos pensado tantas leyes claves, lo que hemos descubierto es que algo muy profundo nos sucedió, como individuos y como sociedad, que algo nos convocó, que algo nos interpeló, pero no para que cerremos toda capacidad crítica, sino todo lo contrario, para que estemos en condiciones de abrirla mucho más, con más potencia, con más energía, con más intensidad, porque de lo que se trata ahora es de discutir el presente mirando aquello que se va abriendo, aquello que falta, aquello que todavía no se logró, ir a la conquista de una sociedad más justa, más igual, más libre todavía, con más derechos, con una democracia más intensa, más desafiante. Néstor tenía una experiencia histórica y que hoy las tenemos casi incorporadas como parte de nuestro accionar político en este gobierno, ¿no? Es decir, cosas que aprendimos de nuestra historia, digamos, ¿no? Es decir, cosas que aprendimos en estos años de la historia, sobre todo una evaluación correcta de lo que fue las experiencias anteriores, digamos, de querer asaltar los sueños, digamos. Por ejemplo, la idea de Néstor, de la idea del poder que teníamos, que el poder se tomaba, ¿no? Y la idea que tenemos hoy, que el poder se construye todos los días. La idea de la revolución como llegar al Estado y cambiar todos los bienes de producción, cambiar todo de un día para el otro, y como la idea de hoy de que, eso que decía Néstor siempre, que la revolución o que los cambios sociales era construir todos los días, gestionar y todos los días poner un ladrillo. ¿Y Cristina qué le agrega a eso? No, Cristina, yo creo que gran parte de todo esto se lo agrega a Cristina. Digamos, ¿no? Es decir, que Cristina, un elemento central, digamos, que agrega todo esto es lo que llama una batalla cultural, digamos, ¿no? Yo que vengo de otras generaciones, les digo la batalla ideológica por la conciencia de nuestro pueblo más grande que se ha hecho en Argentina. Hay un sentimiento que pueden ocurrir cosas absolutamente inesperadas. Ese sentimiento yo lo tengo aún hoy, que no se puede decir que vivamos momentos fáciles. La frase "vamos por todo", claro que no me gusta, porque es un poco amorfa, es susceptible de ser aprovechada de maneras confusas y revela una arrogancia que quien la dice efectivamente no tiene. Además, nunca la escuché decir explícitamente. Pero hay un sentimiento que el kirchnerismo diría "vamos por todo". No me refiero a eso, porque "vamos por todo" resultaría una política hecha por una especie de autosoberanía que te adjudicas más allá de cualquier norma. Seguro. Y no es así. El kirchnerismo hace una interpretación muy situada de las leyes y las normas, pero sufre por las cautelares, no se ha revelado como el "vamos por todo", ni siquiera en un ámbito en el cual tiene dificultades como la justicia. Por otro lado estaría esta otra imagen de la cual se acusa al gobierno nacional y donde yo creo que hay algo de funcionamiento potente en eso, que es la imagen del antagonismo. Funciona en relación al antagonismo con el pasado militar, funciona en relación al antagonismo fundamentalmente alrededor de la explosión de la 125, ¿no? Sí. O de la ley de medios. Son todos momentos donde te aparece una nitidez necesaria de división entre los que quedan en un campo y otro.
cuando pensamos el antagonismo que está como vivo en la sociedad argentina, termina siendo antagonismo kirchnerismo-antikirchnerismo, ¿no? Como Sí, trazo. sí. Entonces gente de centro-izquierda, progresista, etcétera, puede quedar todos del lado de la Unión Democrática, sí, pero porque el trazo fundamental es ese. La pregunta sería, ¿cómo se liga ese trazo fundamental, ese trazo de la coyuntura, que tiene los nombres de la coyuntura, con el trazo más tradicional de la diferencia entre clases y sectores sociales? Ese kirchnerismo tiene que ver con una historia previa que viene del peronismo y que acepta que la diversidad, la multiplicidad sea lo propio y que en casa entran todos o hay quienes quedan fuera de esa casa. Esta es una originalidad muy grande del gobierno de Néstor y creo que muy marcadamente del gobierno de Cristina. Se diferencia totalmente de la política movimentista de Perón. En Conducción Política, que es un libro que hay que leer, es un gran libro político, Perón, todos lo sabemos, habla del movimentismo donde entran todos. ¿Pero por qué? Porque él se considera a sí mismo el Padre Eterno, y el Padre Eterno puede solucionar todas las contradicciones. Entonces siempre decía, bueno, a mí no me importa, tenemos a Remorino, que era de derecha, y tenemos a Cook, que es de izquierda. Y después habla de los apresurados y los retardatarios, pero él los va a conducir a los dos a un mismo fin. Lo que realmente se equivocaba Perón es que apresurados y retardatarios no iban a un mismo fin y que su conducción iba a tener que ser realmente implacable para lograr encauzarlos a un mismo fin. Creo que Cristina no tiene esa concepción movimentista. Sabe muy bien que no todos piensan igual en el peronismo y que hay gente que piensa de un modo totalmente antagónico a como piensa ella y a como pensamos muchos que queremos un peronismo. Bueno, yo la verdad ya no quiero un peronismo, quiero un partido político de centro-izquierda que pueda afrontar esta coyuntura nacional latinoamericana, digamos, en unión con otros países. Tenemos el desafío de fundar como una nueva ilustración, una nueva modernidad en América Latina, que consiste en mostrar que sí se pueden tocar las reglas de juego, que sí se pueden abordar las lógicas distributivas y, sin embargo, hacerlo manteniéndonos en el horizonte democrático, tratando de evitar los muertos y tratando de incluso convocar el terror disciplinario que tanto seduce de nuevo ahora a algunos intelectuales europeos que juegan un poco con esa idea, ¿no? Entonces este punto me parece importante, ¿no? Una dislocación, una reapertura de la historia, una reformulación de la izquierda e incluso un intento al menos de una memoria de la emancipación y tratando de que eso a la vez no quiera romper todas las barreras, ¿no? Es decir, la revolución tenía algo, en su metafísica había algo de corte absoluto, comienzo absoluto, que siempre convoca algo de la pulsión de muerte, el comienzo absoluto. Como el espectro del padre asesinado de Hamlet, en nuestra sociedad más dispuesta para el olvido que para la actualización de la memoria, siempre aparece algo o alguien que a medianoche nos recuerda lo encriptado, esos restos que marcan el camino retrospectivo en el que se funda la justicia que les debemos a los insepultos. Kirchner, sabiéndolo o no, hizo pasar a través de él la voz del fantasma, una voz que parecía definitivamente desvanecida de la escena nacional. Para vos, ¿qué es aquello que debe seguir discutiéndose, que no se ha discutido en profundidad, o cuáles son los peligros también que ves, ¿no? Creo que la distribución de la riqueza en el marco de esta política neodesarrollista, para llamarla de algún modo, choca contra límites estructurales. Es decir, el 50-50
en un país donde todavía tenemos 35% de trabajadores en negro, es una utopía. Por más malabarismos con los números que algunos quieran hacer, es una utopía. Y es verdad que no depende de decretos del gobierno. Algunos piensan que desde la Rosada se puede escribir un decreto diciendo a partir de tal fecha queda distribuida la riqueza. Hacen falta reformas estructurales. Creo que la Argentina necesita una reforma tributaria porque ahí hay un límite verdaderamente estructural a la posibilidad de seguir reformando. Creo que hay que resolver el problema de la tierra, sobre todo la situación de los pequeños campesinos, la situación de las tierras de los pueblos originarios, porque aunque a algunos le parezcan cuestiones minoritarias, exóticas o lejanas, son límites muy duros a la posibilidad de la democratización real del país. Porque otra cosa son que materiales y simbólicos, las dos cosas. Son materiales y simbólicos. Y es verdad, todo se da en un proceso de cambio que es complejo, que es desigual, que no es fácil de leer en clave de manual. Y creo que esto a veces hace que haya sectores que en el debate pierdan el rumbo. El panorama que estoy pintando es muy favorable, creo, para Cristina Fernández. Si vos a eso le añadís que tiene un liderazgo carismático muy fuerte, creo que basado en un manejo del logos, del discurso, como nadie, y te digo como nadie, con lo cual estoy incluyendo a Juan Domingo Perón, que era un gran orador, pero no era tan inteligente como Cristina Fernández. No. Acá podemos dejar. Un viejito que estaba en la CGT antes, era muy viejito ya cuando empezamos con las organizaciones sociales, pero el viejo le interesó y venía, digamos, hasta la asamblea de nuestros barrios. Entonces me decía, mira, las organizaciones sociales son un elefante en el camino del próximo gobierno, descansando y durmiendo, digamos, ¿no? La única manera de mover un elefante es pararlo y ponerlo a caminar para adelante, porque si no te pasa por arriba, si viene para atrás. Y yo creo que Cristina está dejando un grado de conciencia en nuestro pueblo que es eso, digamos, también. No es un elefante en el camino de las próximas generaciones. La única manera es levantarlo y caminar para adelante, nunca para atrás. No va a caminar para atrás ese elefante. Si Néstor Kirchner enloqueció la historia porque hizo lo que no se podía hacer, porque ensanchó los límites, está en nosotros y sobre todo en las generaciones más jóvenes atreverse a pedir más, a demandar más, a exigirse más a sí misma como generación. Hoy no tengo la menor duda, como sociedad, como país, somos mejores que lo que éramos el 24 de mayo del 2003. Hoy sabemos lo que nos falta, conocemos nuestras deudas, sabemos de las injusticias irresueltas, pero también sabemos de lo que hemos reconstruido, de lo que hemos reparado, de lo que hemos reinventado. Y por eso también tenemos la certeza de que el futuro no es algo que se nos escapa, sino que quizás con voluntad, con valentía, con ideas, con proyecto, ese futuro se puede volver a acercar al presente, que es el único lugar en el que se deciden las cosas. El fin de una historia es el fin de un relato de esa historia, a reemprender narrativamente. La necesidad imperiosa de superar lo mucho dicho que ya no alumbra lo suficiente y perfilar otro diálogo con ese pasado, pero sobre todo diálogo con las nuevas condiciones.